Muy buenas noches, comunidad. Bienvenidos de nuevo a su canal, Relatos Bajo la Luna. Esta noche venimos como siempre, cada primer semana de mes, con nuestro querido inicio de semana OVNI. Así que, chicos, esperamos y estén listos para lo que va a ser uno de los mejores momentos de este inicio de mes, febrero, que lo agradezco mucho. Esta noche, como siempre, me acompaña. DS, saludos, ¿cómo están? Pues muchos saludos de ese. Justamente me habías comentado que eres ciertos temas traías tú para este inicio de mes con lo que viene siendo el tema OVNI. ¿Cuáles vendrían Sí. siendo esos temas esos proyectos que tú nos traes? No, hoy fíjate, hoy te quería hablar de casos ovnis de la antigüedad, porque una de las cosas que, digamos, se falsea en la cultura popular, por darle un término, es que las sociedades clásicas, del periodo clásico, previo al clásico, no, o sea, no tenía esa comprensión, un mito de que todo lo que venía del espacio eran dioses, y cosa que no es así. O sea, ellos hablaban de sí, los dioses que bajaron, también hablaban de visitantes, también registraron eventos que hoy los definiríamos como ovnis, y en su momento algunos eventos no fueron relatados como encuentros divinos o como nada del otro mundo, sino como algo desconocido. Y eso es parte, digamos, de la mitología de la versión que tenemos hoy del mundo antiguo. Perfecto. Primeramente, el tema OVNI nos llama mucho la atención. Como yo, la verdad, en el mundo antiguo siempre he visto que se habla mucho de ellos, pero antes de iniciar, un saludo para Lirecraft, que como siempre está aquí con nosotros esta noche, y pues para nuestro amigo Cerbero, dice que se acaba de despertar, que se estaba durmiendo desde las 4. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche, chicos. Ya saben que si tienen algún tema OVNI del que quieran preguntar, sin miedo, chicos, pueden preguntarnos sobre el tema OVNI. En cuanto a lo Pero, que viene siendo ajá, en Egipto, yo sé que es donde hubo más temas ovnis en la antigüedad. no. ¿Dónde fue? De hecho, estuvo repartido por igual en todo el mundo clásico. Por ejemplo, si vamos a hablar de representaciones de textos que son estudiados muchas veces como este, por eh, simbólicos, religiosos, o lo que llamaríamos hoy textos formales. Por ejemplo, el registro más antiguo hasta el momento conocido son las pinturas rupestres de Balcal en Italia, que son de 8000 al 5000 antes de Cristo. Y aquí se representan figuras humanoides con cascos que se pueden interpretar como visitantes. Después tenemos, obviamente, los textos sumerios, Mesopotamia, ya los hemos tratado aquí muchas veces, Enki, Enil, la lista de reyes sumerios, pero son descritos como visitantes que descendieron del cielo. No, en su momento no fueron descritos como dioses. Esto habla del 3000 al 1800. Luego tenemos en la tradición judía el libro de Enoch, que también lo hemos hablado. Relata la llegada de vigilantes, seres que bajan del cielo para enseñar conocimiento avanzado. Enoch está dentro del canon judío a pesar de que hoy se considera un libro apócrifo, pero aquí en ningún momento se habló ni de ángeles, que eran unas figuras que se conocían en el momento, ni de deidades. Tenemos la teogonía de Esodio, esto es en Grecia, de 700 antes de Cristo, describe guerras celestiales. Aquí sí llamamos dioses que llegan desde el cielo, pero es una reinterpretación porque algunos dicen que no. O sea, la reinterpretación de dioses no cuadra por completo. Algunos arqueólogos e historiadores griegos lo disputan. Y luego, bueno, tenemos la Biblia hebrea, el Popol Vuh maya, el Baharamatá. Todos son
conceptos hablan de visitantes, los mitos de Dogón. ¿Qué es lo que pasa? Hay una fijación con Egipto por diferentes normas, pero no son los casos más, más estables. Fíjate, Little Craft lo dice, los carros de su mitología parecían ovnis. Hoy los llamaríamos como ovnis. Ya Y ves. quiero dejar claro que el Mahabharata en hindú es considerado un texto histórico, como muchas corrientes cristianas consideran la Biblia un texto histórico, con una pequeña diferencia. El Mahabharata hay una parte que describe batallas con armas que pueden destruir ciudades. Se cree que son armas nucleares. En zonas que hoy podemos visitar, donde según el Mahabharata se destruyeron ciudades, no están las ciudades, pero hay cristalización que es evidencia de altas temperaturas o armas nucleares. Sí, fíjate que he estado viendo esos casos. Por ejemplo, ya ves el caso de los irlandeses con los barcos en el aire. ¿Sí lo conoces ese caso? Sí, sí lo conozco. Una de las cosas que me llamó mucho de los casos estos antiguos es que dicen que uno de los nativos deja escrito que uno de estos barcos ancla su barco a la iglesia y tuvo que bajar y desanclarla. Sí, no. Pero fíjate, ya esos son relatos que estaríamos entrando en la era común. Porque a pesar de que resulta ofensivo para muchas personas, pero me gusta más ese término, antes de Cristo, yo prefiero el término era común. Ya de la mayoría de estos relatos que te estoy hablando son previos a la era común. Ok. Mira, Y fíjate, a aquí pesar tenemos... de que, y fíjate Sí, una corrección, a pesar de que el Popol Vuh maya se puede considerar era común, no estuvo bajo la influencia del cristianismo, así que está fuera de ese concepto. oh, ya veo. Fíjate, aquí nos hace un comentario nuestro amigo Littlecraft. Hay una teoría muy interesante. ¿Qué pasaría si los extraterrestres y los ovnis somos nosotros mismos del futuro? Es decir, son nuestra evolución, son viajeros del tiempo. Mira, ¿Qué nos esa es puede? una teoría que ha sido planteada. Hay otra teoría, hay dos teorías que digamos que han sido más acertadas con esto, y de hecho la hablamos el año pasado, que es una teoría planteada por Harvard, que dice que los extraterrestres posiblemente llegaron acá, son simplemente una civilización no humana más antigua que nosotros, que por motivos más que obvios decide evitarnos. Y ya la vemos. Hay otra teoría que habla de la que no somos la primera humanidad, sino que la humanidad llega a un punto de desarrollo tecnológico, hacemos lo que estamos haciendo en este momento, ¡pap! Colapso, regreso a la edad de piedra de nuevo. Los reinicios que puede haber. Pero Oye, fíjate, sí. yo te quiero hacer unas menciones, A ver, ¿no? hazme las menciones. La primera obra de ficción de la historia, Luciano, describe una sátira. Estoy hablando del año 2 de la era común. Sí, es todavía el clásico tardío, donde un grupo de viajeros es arrastrado por un torbellino hasta la luna. Luego tenemos también por Luciano, un filósofo llamado Menipo se fabrica unas alas y vuela hasta la luna. Allí observa la Tierra y conversa con seres celestes. Hay algo mucho más interesante en el sueño de Cipión, de Cicerón. Esto es del año 1 antes de la era común. Describe un viaje astral donde Cipión observa la Tierra desde el cosmos, escucha voces de seres superiores y contempla la estructura del universo. En la metamorfosis de Apuleyo del siglo II antes de la era común. Es una novela fantástica que incluye episodios donde se mencionan seres luminosos, apariciones celestes y entidades que descienden desde lo alto. Está el viaje de Gilgamesh al cielo, el viaje de Etana de Mesopotamia de 1800, de 1600 antes de la era común. Es un mito. Ok, ¿qué quiero decir con que es un mito? Es un mito, fue escrito como un mito. No es que lo tenemos como mito hoy.
hace 1600 o 1800 años, bueno, mucho más, 3600, 3800 años, fue escrito como un mito. Su estructura etana asciende al cielo montada en un águila y observa la tierra desde arriba. Describe las capas de la atmósfera, de la altura, y es uno de los primeros relatos de vuelo intencionalmente narrado como aventura. El hombre que subió al sol de Plutarco del siglo I, más o menos. ¿Qué te digo con esto? Desde un punto de vista social. Ah, mira, apareció mi amigo, que yo te digo, mi amigo mexicano, que es tu tocayo, que se niega a contestar un mensaje por Discord porque prefiere escribir una carta y enviarla por correo a contestar un mensaje por Discord. No voy a decir nada más. Mira, yo lo único que te puedo decir de tu amigo es que es mexicano, güey. Di que no te mandó unos tamales con la carta. Oye, mándame tamales con la carta porque si no eres mal mexicano. Los voy a esperar. ¿Qué te quiero decir con esto? Las sociedades de ese momento, y eso es algo que hoy damos por sentado que no es así, tenían conceptos de historias fantásticas y míticas que involucraban seres del espacio, seres de luz, y tenían sus historias reales. Entonces, cuando plantean o se plantean la historia, mira, esto es un evento, también tenemos eventos que son planteados como ficticios. Ya tenían esa complejidad cultural para entender la diferencia. Ver, fíjate, está canijo ese pedo porque la verdad, muchos dirían, oye, pero no, que es mentiras, todo ese show, pero es la realidad, es lo que sucede realmente. Mira, yo te voy a decir uno de los casos antiguos que se me ha hecho muy interesante fue la antorcha del general Timoleón. Ya es que según el historiador Diosno Siculo, lo siento, así se llama, no crean que es albur. Mientras el general griego Timoleón navegaba desde Corintio hasta Sicilia, una antorcha ardiente apareció en el cielo y guió a su flota durante toda la travesía nocturna hasta que llegaron a su destino. Fue durante la época del año 343 antes de Cristo. Fíjate, esa no la conocía. No la conocías. No. Está también el fuego de San Telmo, sí, Littlecraft, pero creo que te quiero decir, esas son, digamos, historias de la era común, historias posteriores a Cristo. ¿Ok? Estos son relatos que tienen una cosmovisión distinta. ¿Por qué? Porque salvo el judaísmo, estamos hablando de religiones politeístas, donde no hay dioses, y de nuevo, salvo en el judaísmo, plenipotenciarios o todopoderosos. Los dioses griegos, los dioses egipcios, los dioses celtas, a pesar de que eran increíblemente poderosos, no eran omnipotentes. Este es un concepto que se introduce, como lo hablamos anteriormente, con Atón, el disco solar, o el sol invicto. Ese es el primer concepto de Dios todopoderoso, y no era omnisciente ni omnipresente. Por muy contradictorio que te digan que tú eres todopoderoso, pero no puedes estar en todas partes y no lo puedes saber todo. Bajo la contradicción filosófica de ese elemento que no lo vamos a tocar. Muy bien, fíjate, aquí tenemos un comentario de El Cerbero. Se supone que Estados Unidos al inicio aceptó que eran ovnis en los periódicos y después lo negó para hacer una cortina de humo, desviar miradas de todos los que estaban haciendo en ese entonces. ¿Tú qué nos puedes comentar de estos hechos? Mira, ese es el caso de Roswell, cuando primero reconocen que es un objeto no identificado y luego dicen que no, que es un globo aerostático. Primero hay que hacer las diferencias. Objeto volador no identificado no implica extraterrestre, implica objeto volador no identificado. Por eso, por lo menos en el caso de la normativa OTAN, porque se extendió a la OTAN, la primera clasificación que se hace es tecnología exótica. O sea, puede ser chino, puede ser ruso, puede ser nuestro, de otra agencia que no lo sabemos.
tecnología exótica. ¿Qué es lo que pasa? Eso ocurre cuando se da Roswell, ocurre en plena Guerra Fría. No ha pasado mucho tiempo en que la Unión Soviética ha detonado su primera bomba atómica y hay un fantasma, sobre todo en la costa en la costa oeste de Estados Unidos, que es durante la guerra, los japoneses enviaron globos con explosivos que llegaron a la costa este estadounidense, a pesar de que los daños fueron mínimos, o sea, de hecho casi no hay eventos registrados de daños reales. Creo que el caso más dramático es una niña que murió muchos años después de la guerra por curiosidad, o sea, el explosivo habría caído, si mal no recuerdo, estoy diciendo memoria, el explosivo cae, no detona el objeto, la niña por curiosidad va y lo toca y ¡boom! Adiós niño. Entonces, en la histeria colectiva era el temor de que los soviéticos tenían un arma, porque vamos a reenfocarnos las armas maravillosas de los nazis. Si revisamos las armas maravillosas de los nazis, se supone que, primero, 1945, los nazis levantan el primer jet de combate. Contrario a la opinión popular, los jets no fueron creación estadounidense, los jets fueron creación alemana con el Messerschmitt 2, que es el primer jet de combate. Los primeros misiles balísticos son los B-1 y B-2 nazis. Los nazis tenían submarinos que no llegaron a producción per se, que podrían competir con los submarinos tácticos hoy en día, estar sumergidos por muchísimo tiempo. Fíjate que el U-Boat, que en plena Guerra Fría llegó desde Berlín, desde las costas alemanas hasta Argentina y nunca fue recuperado per se porque lo hundieron. No se sabía qué tanto tenían los soviéticos de tecnología nazi. Y estamos hablando de los niveles de paranoia previos al macartismo. El macartismo ya estaba surgiendo, pero son niveles de paranoia previos al macartismo. No se sabía qué tanto los soviéticos tenían de tecnología nazi. Y dentro de ese ambiente geopolítico, admitir que no tenías el control de tu espacio aéreo podría ser considerado letal para la población. Y por eso empieza el encubrimiento. Ya ves. Fíjate, aquí nos hacen un comentario un poco divertido. Me rompo la cabeza escribiendo y luego nos pone qué rollo. Bueno, No te la rompas, ya aquí. Oye, pero fíjate, en cuanto al tema este de nuestros amigos del bigote, de la tecnología alien que dicen que según tenía, estaba la campana que era capaz de viajar en el tiempo. Mira, Diglock, primero, nadie sabe si la campana Diglock era tecnología nazi, era tecnología alienígena, perdón. Segundo, no se está claro qué hacía la campana. No Por está claro. obvias razones, viajar en el tiempo. Si los nazis hubieran podido viajar al pasado, creo que los tendríamos claro todos. ¿Quién sabe? Tal vez no nos daríamos cuenta del cambio de la historia. No nos daremos cuenta del cambio de la historia, evidentemente, pero creo que el mundo sería muy parecido a la serie del hombre del Castillo Alto. No sé si la han visto. Yo creí que ibas a decir así como la Peacemaker. No, porque en la segunda temporada de Peacemaker, los nazis no es que ganan la guerra, sino que el partido nazi americano gana las elecciones. Fíjate, en mecánica cuántica, el presente, pasado y futuro es lo mismo. O sea, según la mecánica cuántica, ¿verdad? Nos comenta. A ver, tú eres nuestro profesor. Según la mecánica cuántica, el tiempo es fijo y tú eres el que te mueve a través del tiempo. El presente, el pasado y el futuro están existiendo en el mismo momento. De hecho, adoro esta serie. No soy gran fan de Watchmen. No soy gran fan de The Watchmen, realmente. Pero si ven la serie de The Watchmen de HBO, tristemente cancelada, no es una sola temporada.
Hay una conversación extremadamente interesante entre Doctor Manhattan y Lady y Sister Punch, Sister Duck, no recuerdo el nombre del otro personaje, no, me disculpo, no soy gran fan de él. Pero básicamente le está diciendo, sí, relativamente lo que dice Littlecraft, y esa conversación es, perdón, lo dice el Cerbero, estoy aquí y estoy hablando con tu abuelo en el pasado al mismo tiempo. ¿Quieres preguntarle algo? Y si no han visto la serie, lo lamento, se van a calar el spoiler. Le dice, ¿cómo sabías que tal persona era miembro del clan? Y le preguntas, ok, tu nieta te quiere saber cómo sabías que tal persona era miembro del clan. Y él responde, wow, ¿es miembro del clan? Esa paradoja es la famosa paradoja de Beethoven. Es un También ejemplo práctico. ya ves que también está la paradoja de la escritura, de la partidura que nadie escribió. La de Beethoven, la de que un viajero va a ver a Beethoven escribir su novena sinfonía, y cuando llega al pasado está llorando porque no la puede escribir, entonces él toma una copia de la partitura, le da para que la empiece a escribir o se la da completa. Hay dos variantes principales de esa historia y escribe la partitura. Entonces, wow, se salva la historia. La pregunta es, ¿quién realmente escribió la partitura? Esto pasa más o menos así. Ahora, Diego, ¿qué te quiero decir? Un detalle que la gente no sabe. Los nazis estuvieron más cerca que nadie de descubrir la energía atómica como arma. Cuando Estados Unidos inicia el proyecto Manhattan, lo inicia de manera desesperada porque ellos asumen, en base a las investigaciones públicas de los alemanes, que ellos estaban a meses de conseguir una bomba atómica. ¿Qué es lo que pasa? Hitler, y eso se sabe por documentos desclasificados, desfinancia el proyecto de la bomba atómica. Se sabe en qué momento lo hace porque se requiere agua ultrapesada, que ese era el mayor impedimento por diferentes logísticas de la realidad alemana. Y lo lleva a otro tipo de armas, porque él no entendía el concepto de bomba atómica. O sea, él no entendía como una simple explosión. Y ojo, no lo culpa a nadie, mucha gente no lo entendía como un concepto de una simple explosión podía resolver algo. O sea, para él era una bomba. Mira, fíjate, antes de continuar, déjame dar un comentario. A Jorge Dayan Vidal Ferreira, un saludo, la verdad, porque nos está viendo desde Argentina, si es que sigue en Argentina, porque este chavalo tiene el gusto de moverse a cada, le gusta migrar cada vez que ve que no hay billete. Y a Dora Pérez, muchas gracias por estar aquí con nosotros de nuevo. Es un grandioso honor que esté aquí Dora Pérez, que viene siendo mi prima. Cerbero con su Littlecraft, nos van a bloquear la cuenta tanto del tipo bigote chistoso. Es verdad, hablar mucho del tipo chistosito no bloquean a veces la cuenta. Yo ni entiendo cómo funciona un celular, nos dice Littlecraft. Ya ves. Como un radio, güey. No, pues menos te va a decir. Bueno, fíjate, uno de los casos, ya para regresar a los casos, ya estos son casos registrados. El primer caso registrado confirmado es el que se conoce como el escudo ardiente sobre Roma. Esto es de Tito Livio. Durante la Segunda Guerra Púnica, que creo que la hablamos hace poco, los romanos quedó registrado un prodigio, un objeto como un escudo ardiente, redondo, brillante, cruzó el cielo sobre Roma. Livio describe que se movía con velocidad inusual y emitía un resplandor metálico. La población lo interpretó como un mal presagio, pero esta descripción moderna te recuerda un ovni. ¿Por qué lo describen como un mal presagio? Porque para el momento que ocurre esto, Roma está perdiendo la guerra. Está en una situación bastante comprometida. Y toman eso como una señal de que se acabó. Se acabó el pedo. Ya ves, fíjate, Evidentemente no se acabó.
Fue en el año 103 antes de Cristo, según tengo entendido eso. También No, 218. 218. Lo que pasa es que también el escritor Julio Otsecuente, en su libro de prodigios, recopiló eventos inexplicables extraídos de fuentes oficiales romanas. El caso es del año 103 antes de Cristo. Sobre la ciudad de Lanubio se observó un escudo ardiente, Clipius Ardens, como ellos decían, que cruzaba el cielo de oeste a este emitiendo chispas. Sí, no, es que digamos, esa visión se repitió varias veces. Mira, fíjate. Sí, de lo que tenemos dos, lo que hoy llamaríamos casos de adopciones claramente registradas. Una está en el libro de Enoch y las otras dos están en la Biblia. Cuando Moisés, que lo hablamos, Moisés sube, se supone que él asciende, ve las luces, habla con Dios, y si mal no recuerdo, el profeta Ezequiel también es abducido. O sea, hoy esas visiones las llamaríamos abducciones. A la madre. Fíjate. Ahí está tu respuesta, querido amigo Littlecraft. Oye, ¿y qué es lo que nos puedes decir de las naves fantasmas de Roma? Ya ves que el historiador Tito Livio, se me hace que es lo mismo. Nada más que yo lo describí como naves fantasmas en mi información en el año 218. Navium Speciem de Caelo Aldufosis, es como lo describían ellos. Sí, no. Pero fíjate, por lo menos, está el barco volador de Japón también, que las crónicas del mismo año, o sea, es la parte interesante. El barco volador, y lo coloco acá, ocurre en el 218 a.C. Es el mismo año que el caso romano, más o menos el mismo periodo. Es complicado saber si fue en el mismo tiempo, pero se sabe que fue acercándonos al verano, final de la primavera, donde un objeto que navegaba por el cielo, lo describen como barco, tenía una estructura definida y se desplazaba de forma horizontal. Aunque no es un retrato greco-romano, pero coincide la descripción, la fecha, es muy interesante. Ya ves. Está canijo. Y sí te ha tocado escuchar de la batalla de Luculu y Tinaja de Plata. La batalla de Luculu y Tinaja de Plata. No. Mira, No con ese nombre. En el año 74 antes de Cristo, el historiador griego Plutarco relató un evento extraordinario. La tengo como el Oplón sobre Grecia. Ajá, pero cuéntala tú. Durante la tercera guerra mitridática, lo siento, mi lectura. Entre los mitridates y los romanos fue esa guerra. Se preparaba para luchar contra Mitridates VI en Frigia, actualmente Turquía, bajo influencia europeo-romana. El fenómeno del cielo se abrió y un objeto de gran tamaño cayó entre ambos ejércitos. Plutarco lo describió con forma de tinaja de vino, pitos, como dirían ellos en su idioma, y del color de la plata fundida. El objeto asustó tanto a ambos bandos que la batalla se canceló de inmediato. No, fíjate, lo interesante es que hay tres fuentes distintas que registran lo mismo. La primera son los romanos, Plutarco. La segunda es pues, los historiadores de Mitridates, porque sí, la batalla se suspendió, se asustaron todos y huyeron. O sea, así de simple. Ya ves. Mira, ahí tenemos una pregunta. Dime. Nos preguntan, ¿y de los temas de las figuras de campo de maíz, fueron una gran broma o pudo haber sido algo ovni? Las dos cosas. O sea, a ver, hay y todavía hoy aparecen figuras de campo de maíz complejas. La figura de los campos de maíz se usó una táctica de desinformación. Hay estudios que se han hecho, inclusive Oxford ha hecho estudios sobre algunos y no todas. ¿Ok? Por ejemplo, y esto es un interesante, las espigas, los tallos de las espigas de maíz fueron dobladas, pero no fueron rotas ni quebradas, simplemente dobladas.
¿Qué te quiero decir con eso? Para el momento que Oxford hace ese estudio, lo hicieron a finales de los años 80 del siglo pasado, no tenían conocimiento de tecnología capaz de hacer eso. ¿Ok? Segundo, hubo un individuo que no recuerdo cómo se llama, si alguien lo busca en internet, lo aprecio, dice que él puede, unos hermanos, creo que fueron en Irlanda o Inglaterra, no recuerdo ahorita, que pueden hacer, y ellos evidentemente hicieron una recreación de una figura del maíz con palos y cuerdas. Es posible hacer algo así. Ahora, primero está el detalle de Oxford, pues los estudiantes de Oxford descubren que esos palos fueron quebrados cuando lo quiso, o sea, los tallos de maíz fueron quebrados y otros no. Segundo, la complejidad y el tiempo, ellos, o sea, toman el tiempo del que los hermanos hacen, porque le piden a los hermanos, ok, hazme esta prueba. La complejidad, el tiempo que ellos tardan, sería imposible replicar otras figuras del maíz. Y últimamente, con equipos más sensibles, han logrado detectar ciertas radiaciones extrañas no identificadas en algunos cultivos de maíz. ¿Qué te quiero decir con esto? No necesariamente todos los cultivos del maíz son casos ovnis y no todos son falsificaciones. Ya ves, fíjate aquí un comentario que nos hace el Cerbero. Sentí que nos alburearon con lo de la copa. Ya ves. Y Littlecraft, en los años 80, desde cuando vienen apareciendo esas figuras, no sabía que seguían apareciendo, nos comenta. En cuanto a la pregunta que tú hiciste, nuestro querido amigo DS, el origen de la broma, en el año de 1971, Doc Bower y David Chorley, inspirados por sus informes de nidos de platillos, avistamientos ovnis conocidos, decidieron crear sus propias formaciones en los campos de trigo de Inglaterra para engañar a la gente y hacerles creer en visitas extraterrestres. Método sencillo, utilizaban herramientas muy básicas, una tabla de madera, una cuerda y una gorra con alambre para medir el ángulo y crear líneas rectas, demostrando que no se requería tecnología avanzada. La confesión se dio en el año de 1991, tras haber creado más de 200 figuras a lo largo de más de una década. Confesaron públicamente ser los autores de la gran mayoría de los círculos, demostrando que todo era una broma. El impacto más grande, a pesar de su confesión y recreación del proceso, muchas personas continuaron creyendo en el origen sobrenatural de los círculos, lo que llevó a la popularización de los crop circles como fenómenos cultural y turístico. Brod y Bowser Chorley demostraron que las complejas figuras geométricas podían ser realizadas por seres humanos durante la noche. Mira, el primer caso, para contestarle a Littlecraft, el primer caso registrado es de 1678. Fue registrado como The Mowing Devil y se dice que apareció por obra del diablo. ¿Por qué se dice que apareció por obra del diablo? Y es la parte, detalle, que no encaja con todo lo de la supuesta broma. Después de la cosecha, es decir, después de que se levantó esa cosecha, la figura se mantuvo. Las zonas que fueron, y estamos hablando de este caso como se registra en 1678, las zonas que fueron aplastadas, por la razón que sea, no se hizo un estudio técnico por obvias razones, no fueron fértiles durante muchos años después. Es decir, cuando resembraban, también sembraban esas zonas aplastadas, pero no crecía nada. Ese es el primer caso importante registrado. Y después tenemos el 1686. El último caso registrado es algo que está, no recuerdo el año, eso lo estoy buscando, o no sé si es el último. Ver una de las
Fíjate, el último caso registrado es en el 2025. Es de los Hay un 2025. Sí, el último caso registrado. Hay un caso que es, si mal no recuerdo, a finales de 2019, cerca de la pandemia. Es muy interesante porque es el único caso que habla de una advertencia. Es muy famoso. Si quieres, un día le dedicamos un programa a eso. Total, porque ese caso es uno de los más debatidos, ha sido estudiado, analizado. Ese caso, o sea, esto que estás colocando es imposible de replicar utilizando palos y cuerdas, y mucho menos en una noche por 2 personas. Ya ves. El último caso. No me parece la información del último caso. Ok, el último caso es 12 de julio de 2025 en Bishop New London, Inglaterra. Tamaño 100 metros de diámetro. Fue fotografiado por varios investigadores y uno de los diseños más complejos. 12 de julio de 2025. Aparece. Sí. Aquí al parecer ya tengo la imagen. No me dejó verlo. Qué loco. Está borrada la imagen. Ya, déjame buscar este caso. Es como una araña, ¿verdad? No lo recuerdo. Ok. Búscate el Crabwood 2002, Reino Unido. 15 de agosto de 2002. Crack. Crabwood, Hampshire, Inglaterra. 15 de agosto de 2002. Coloca esa imagen. De agosto 2002. de 2002. Uh-huh. Ah, ya. Aquí la tengo, se las paso. Se las voy a subir para que vean la imagen a los plebes. A ver, aquí está. La ponemos. Archivo de imagen. Muy bien, es este, Ahí. ¿sí o no? Es ese. Oye, esa cosa no se puede hacer. No. Bueno. Ese es uno de los más debatidos porque ahí es donde empezaron, con ese caso es donde empieza Oxford a estudiar la presión ejercida y se calcula la presión ejercida sobre los tallos. O sea, hay un conjunto de estudios mecánicos, pero ¿puedes regresar la imagen? Claro que sí. El disco que ves a la derecha es un mensaje codificado en ASC2, un lenguaje de programación de 8 bits, que debe ser leído en sentido antihorario. El mensaje es: cuidado con los portadores de falsos regalos y sus promesas rotas. Dolor, pero todavía hay tiempo. Creer o ponerse al engaño, existe la bondad ahí afuera. Ese es el mensaje. Verga. Mira, para los que quieran verlo, el mensaje, que si no lo escucharon bien, se los voy a poner aquí a los plebes. Justamente ya tenemos la imagen con el mensaje aquí decodificado para que la vean. Sí, esa es una traducción muy aceptable del mensaje. Fíjate, otro caso interesante es en el año 66 después de Cristo, el carro de fuego sobre Jerusalén, la fuente Flavio Josefo. Poco antes de la destrucción del segundo templo, Josefo relata que se vieron carros y soldados corriendo entre las nubes, acompañados de luces intensas y movimientos rápidos. Asegura que fue visible para toda la ciudad y lo registran como un hecho histórico, no simbólico. Y de hecho, sí es cierto. Pues es un hecho histórico. Fueron registrados por varias fuentes.
Jerusalén en esa época, como lo es hoy en día, era una ciudad multicultural y tiene registros en diferentes idiomas. La madre. No, pues está cabrón. Fíjate, yo la verdad, el que está interesante es el arma silenciosa del año 42 a.C. ¿Okay? Caído en los prodigios de Julio Obsecuente, este caso describe un objeto de forma de proyectil o arma que con un ruido estruendoso se elevó desde la tierra hacia el espacio. A diferencia de otros casos donde los objetos simplemente aparecen, este describe un despego en ascenso vertical. ¿Eh? Sí, lo conozco. Es un caso increíble para la fecha porque es el único registrado de ese tipo. Está también el escudo ardiente de Armenia. Durante una campaña militar, los soldados observaron un objeto con un escudo rojo ardiente giratorio. Descendió hasta quedar cerca del suelo. Giró rápidamente y luego se elevó a gran velocidad. Dion Casio lo describe como un fenómeno real que detuvo la marcha del ejército romano. O sea, esto tiene importancia porque había un ejército romano marchando a una zona de conflicto que se retrasó y tenía que justificarse muy bien por qué. Ya me imagino dando la justificación. Afortunadamente había bastantes testigos. Hay crónicas bizantinas del 390 después de Cristo o 390 de la era común. Se registró un objeto brillante que cruzó cielo moviéndose contra el viento. Y esto es importante. Fue descrito como una luz sólida y el desplazamiento anómalo llamó la atención de los cronistas que lo interpretó como un presagio. Pero se describe como un objeto luminoso. Esta es la araña. Creo que este es el último, aunque parece más una garrapata si te pones a pensar. Claro que sí. Fíjate, te voy a decir algo muy interesante. El que está bien interesante, olvidémonos de antes de Cristo. Vámonos a Ok, las fechas míticas, ¿te parece? Una fecha sí, sí. mítica, la llegada de los Tuatha de Danán, Irlanda. En el libro de invasiones de Irlanda se narra la llegada de los Tatua de Danán, una raza de seres con poderes sobrehumanos. El evento llegaron a Irlanda en nubes oscuras que aterrorizaron en las montañas de Comaicane Rein, provocando una oscuridad total que ocultó el sol durante 3 días y 3 noches. La interpretación, algunos investigadores sugieren que las nubes eran en realidad naves con sistemas de ocultación que aterrizaron en territorio celta. Mira, lo que pasa es que eso todavía inclusive no fue muy creído, o sea, fue llamado una tradición y los propios celtas dudarán de eso después. Hay uno que a mí me gusta muchísimo más y es uno de mis favoritos, no sé si lo conoces, el mito de Dogón. No, no lo conozco. A ver, dime. Es en África Occidental. Se desconoce precisamente el momento. ¿Por qué? Porque lamentablemente la tribu no tiene tradición escrita. ¿Ok? Se sabe que se estima que es del año 80 a 160 antes de Cristo el origen. ¿Ok? Muy Relata bien. la llegada de los Nomo, seres que descienden de lo que ellos definen un arca desde el cielo y transmiten conocimientos astronómicos y agricultura. Pero aquí viene lo interesante. ¿Ok? Muy bien. En el mito, ellos les dicen de dónde vienen, de Sirio. ¿De dónde? De Sirio, de la estrella de Sirio. Ok, ok. No está mal. Ya. Ok, vamos bien. Describen lo que llamaríamos hoy Sirio A. ¿Estamos bien? Muy bien. No hay problema. Y luego Sirio B. Sirio B es descubierta en el siglo XX. A la madre.
cómo esta tribu pudo durante más de 2000 años describir con precisión una estrella que es invisible a los humanos e invisible a la tecnología hasta mediados del siglo XX. Ya ves, fíjate nomás. Está canijo ese caso, ¿eh? Está canijo y está bueno el caso. Sí, sí. Pero, fíjate, hemos hablado de Jerusalén y Europa y las zonas celtas. ¿Por qué no nos vamos a uno de los países más grandes antiguos? ¿Eh? Ok. ¿Qué te parece China? En los registros de la dinastía Zhou, en el año 1046 a 256 antes de Cristo, China cuenta con literaturas más ricas. La estrella del sol en la dinastía Zhou, en crónicas de esta época se menciona la aparición de objetos brillantes, tanto como el sol, pero que se movían de forma independiente a las estrellas. Algunos textos describen estrellas que caen lentamente y luego vuelven a ascender, un comportamiento imposible para un meteorito. El registro del año 191 a.C., durante la dinastía Han, se documenta un objeto que iluminó la noche como si fuera de día y permaneció estático antes de alejarse a gran velocidad. Los escribas imperiales lo diferenciaron claramente de los cometas habituales a los que llamaban estrellas escoba. Y el último caso en mismo China, el misterio San Dui, aproximadamente 1200 a.C., aunque es un yacimiento arqueológico y no un relato escrito, las máscaras de bronce con ojos protuberantes y rasgos no humanos han generado teorías sobre la influencia externa en esta cultura que desapareció sin dejar rastro. Es que mira, ese caso final me recuerda al que para mí es el más interesante y hay una muy buena posibilidad de que el mundo desaparezca y no nunca nos enteremos qué pasó, que es Göbekli Tepe. Göbekli Tepe. Sí, y hay otra estructura más antigua que Göbekli Tepe, que esa todavía hay menos registros ya que carajo. O sea, primero, Göbekli Tepe es una estructura que es al menos 5000 años más antigua de lo que debe ser. La arqueología establecida, y ahí es donde podemos hablar de Littlecraft, la arqueología establecida dice que esas estructuras no existirían hasta unos, por lo menos 3000 años en el futuro. Ya de por sí eso está mal, pero se pone peor, porque primero, Göbekli Tepe fue sepultado intencionalmente y fue sepultado con mucho cuidado. O sea, no querían destruirlo, querían esconderlo. Y viene la pregunta, ¿por qué? Lo que se cree que es más probable, más o menos, y de nuevo, estamos en disputa porque pasa lo mismo con las pirámides. La gente dice que las pirámides de Egipto son tumbas cuando no existe la más mínima evidencia, registro, nombre, anotación de que hayan sido destinadas a eso. Pero bueno, lo que se cree que fue Göbekli Tepe fue un refugio. ¿Un refugio de qué? Esa es la pregunta, porque no hay registros de que se necesite un refugio con esas características, porque está hecho para ser autónomo por mucho más tiempo de lo que se supone que la capacidad técnica podía construir. Y tú estás viendo que la cosa se pone peor, ¿verdad? Claro que sí. O sea, es un refugio que está hecho para esconderse de seres que vienen del espacio, porque su propósito es no ser visto desde el aire. Eso es lo más cercano que hay. Ahora, aquí viene realmente el momento creepy de Göbekli Tepe. Hay tucanes.
retratados en los tallados. Hay otros animales que sí existen, pero que no había forma ni manera de que esas personas conocieran en el momento que fueron talladas esas imágenes, porque hay animales suramericanos en AISO. Ya ves. ¿Cómo? Oye, querido amigo, puedes escribir Lobeki Tepe. Lobeki Tepe. Ya te lo paso. Nos dice Littlecraft, querido amigo DS, que si puedes repetir lo que dijiste porque le salió un comercial. Muchas gracias por ver el comercial, Okay. querido amigo Littlecraft. Fíjate, lo voy a poner así. Vamos a ubicarnos y lo voy a explicar distinto. Está Stonehenge, ¿ok? Sí. Están las pirámides de Egipto. Está la escritura y la agricultura organizada. ¿Por qué? Stonehenge fue un esfuerzo colectivo, pero sabemos que fue un esfuerzo colectivo que fue hecho a través de muchísimo tiempo. O sea, se cree que estamos hablando de que fueron 300 o 400 años. No se pudo hacer más rápido porque Stonehenge, las personas, cuando empezaron la construcción, los arqueólogos dijeron, no, esto es lo que mejor se cree, no conocían la escritura ni la agricultura organizada. La agricultura apenas estaba surgiendo. Las pirámides, por otra parte, se asume que, a pesar de que no hay registros muy claros de las primeras pirámides, que para tal esfuerzo, por lógica, ya se tenía que conocer la agricultura organizada. ¿Por qué? Porque tenía que haber una distribución del trabajo precaria o primitiva, si lo quieres decir así, que permitiera que las personas se organizaran, almacenaran suficiente alimento para trabajar largos periodos en la construcción de un esfuerzo colectivo importante. Me estoy explicando, ¿verdad? Sí. Ok. Göbekli Tepe es 9.600 años más antiguo que Stonehenge. 9.600 años más antiguo que las escrituras. Y al menos 10.000 años más antiguo que la agricultura organizada. Hasta donde sabemos. Ahora, todavía se está entendiendo. A ver, la teoría, y estos son los debates y aquí es que fue levantada por cazadores recolectores, pero los cazadores recolectores no tienen almacenes grandes. Y hay zonas de Göbekli Tepe que la única explicación que se le puede dar es de almacenamiento. Ya ves. Las columnas en forma de T tienen 5.5 metros. ¿Cuál es el problema con este dato? Que la siguiente tecnología similar tiene 11.600 años de diferencia. O sea, durante un espacio de 11.600 años no se usaron columnas de 5.5 metros que pesan entre 10 y 20 toneladas. Estamos hablando de cosas que pueden competir, que lo hablamos. ¿Te acuerdas del mundo antiguo? Los templos griegos. Sí. No estoy diciendo que hubo ese detalle técnico porque no lo van a ver. Ahora, no se descubre un asentamiento. Y aquí viene, ya te lo paso. No se descubre un asentamiento cerca. Cuando
Los arqueólogos descubren las pirámides, ya sean las pirámides egipcias, descubren al mismo tiempo restos de asentamientos temporales. O sea, tenemos evidencia de que la gente vivió acá durante un tiempo para construir esto. ¿Sí me estoy explicando? Claro que sí. Por eso es que los arqueólogos dicen que las primeras pirámides ya nos encontrábamos en una agricultura organizada. No una primera agricultura, sino se sabía qué sembrar para planificar el trabajo. Es decir, sembramos o este grupo de personas tiene la suficiente capacidad de producción para alimentar a otro grupo. Muy bien. Okay. Fíjate, aquí está por Learcraft que nos pedía las imágenes de Lobeki Tepe. Fíjate, yo siempre que oigo Lobeki Tepe lo escribo de otra manera. Por eso no me daba. No te preocupes. En Gobekli Tepe no hay registros de asentamientos. Nada. ¿Cómo que no hay registros de asentamiento? No hay registros de asentamientos, ni temporales ni permanentes. Pero si existe la estructura, debió alguien existir ahí, ¿no? Alguien debió haber estado en esa ciudad. Vuelvo a ponerte, cerca de las pirámides, revisan los substratos y pueden extraer actividad, que te quiero decir, restos de vasijas, restos de herramientas primitivas, y con eso por eso lo van sacando. Ese es uno de los problemas de las pirámides, cuando te dicen que las construyeron extraterrestres. Es como que muy buena teoría, pero lamentablemente hay evidencia de herramientas que se usaron para la construcción y de un conjunto de infraestructuras cerca o de registros de trabajo en las pirámides. Ahora, aquí no hay. O no se ha hallado todavía. No hay no se han hallado vasijas, no se ha hallado nada de que no. Lo segundo es porque lo entierran. O sea, eso fue enterrado intencionalmente. No lo enterró el tiempo. No fue que fue abandonado. Sí fue abandonado. Pero lo escondieron después de abandonarlo. Es como que nos vamos de aquí, pero vamos a esconderlo. Y lo enterraron con sumo cuidado porque no lo destruyeron. ¿Por qué? Ya ves. Entonces, fíjate. También un dato interesante. Ahorita puse un cuestionario, no sé si lo pudiste ver. El cuestionario, ¿no? En los comentarios. Es un cuestionario de qué es lo que le gustaría de temas para el siguiente en vivo del sábado. Y nos están pidiendo temas vampíricos, un 67% del público. Órale, vampiros. ¿Cuáles específicamente? Porque tuvimos un especial de vampiros. ¿Te acuerdas? Hablamos de los estragos. No, podemos volver a tener, o sea, no tengo problema. Ok. Pues. No, pero ahora, o sea, Gobekli Tepe, como te digo, no se sabe qué fue. Inclusive hay gente que habla de que fue un sitio conectado con el diluvio, porque si recordamos el diluvio, bla, 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 se le ordenó a Moisés, a Noé, perdón. Aquí vengo a lo más creepy, Litecraft. En los pilares se tallan, hay evidencias de talla de flora y fauna. Se han encontrado tucanes y plantas que pertenecen a América, Asia, Suramérica específicamente. Los más llamativos son armadillos y tucanes. Eso es porque, o sea, hay otras
que digamos que puede entrar en disputa. Bueno, quién sabe si vieron, se parece. No, es un tucán, güey. Un pinche tucán. En Turquía, en el 11.000 antes de Cristo. ¿Cómo llegó ahí? Exacto, ¿cómo alguien que vio un pinche tucán llegó ahí en el 11.600 antes de Cristo? Una de las teorías dice que eso fue construido después del diluvio, los primeros templos después del diluvio, y obviamente Noé metió a todos los animales, armadillos y tucanes, y después como carajo llegaron los tucanes desde ahí, bueno, volando, pero no vuelan tanto, pero los armadillos, ¿cómo llegaron los pinches armadillos hasta Sudamérica? No sé, es magia, no tengo que explicar nada. Magia, no tengo que explicar nada. Fíjate. ¿Tú conoces el chiste? It's magic, I don't have explain any shit. No te pases. Oye, pero fíjate, lo que dices está interesante en el tema de que no han hallado ningún tipo de indicios y hay hasta tucanes ahí dibujados. No, esto se pone más raro. A ver. O sea, vamos a hacer un resumen breve del Göbekli Tepe. ¿Qué sabemos? Que tiene al menos 11.000 años, que fue construido al menos 9.600 años antes de tener el conocimiento para reunir semejante grupo de seres humanos, que usa tecnología que fue esquipeada por alguna razón por más de 11.000 años. ¿Ok? Ok. Que fue sepultado a propósito, que no sabemos para qué carajos es, porque no sabemos si es un santuario astronómico, un punto de reunión, o sea, te explico, por los análisis estructurales que se han hecho, la teoría más lógica, o sea, y aquí vienen los puntos creepy, es que tú sabes el famoso chiste de la forma sigue la función, ¿verdad? Sí. Eso es un refugio. Si la forma sigue la función, eso es un refugio. Pero no tiene defensas contra tierra. O sea, es un refugio que fue diseñado para no ser visto desde el aire. O sea, hay una teoría que podría decir que se estaban escondiendo de los aliens, de las naves espaciales. Tú dijiste aliens. Yo solo digo es para no ser visto desde el aire. Eso es una teoría. Ahora, no sabemos qué era un sitio para domesticar animales. O sea, las teorías es un santuario astronómico, un centro chamánico, un punto de reunión para clanes dispersos, un marcador del fin de glaciación, un sitio simbólico para domesticar animales peligrosos, un legado de civilización perdida, un sitio conectado con mitos del diluvio, un punto de contacto con visitantes. No sabemos qué es. Ahora, lo cierto es que esto está obligando a revisiones arqueológicas porque esto no debería existir, según lo que sabemos. ¿Tú crees que llegamos a lo más antiguo? Pues yo creería que esto es lo más antiguo, pero ¿qué es lo más antiguo que tú te caes ahí en tus temas? A 35 kilómetros del Göbekli Tepe encontraron un lugar llamado Karaha Tepe. Karaha Tepe. Karahan Tepec. ¿Qué pedo con esa escultura? ¿Qué parece? Es más antiguo. ¿Qué tan antiguo nos data en la historia? Se sabe que es más antiguo. No se sabe qué tan más antiguo. ¿Qué sabemos? Se sabe que son de la misma civilización. ¿Ok? Posiblemente. Espérate. ¿Me estás diciendo que es
algo más antiguo y de la misma civilización de la que no se tiene un carajo de conocimiento de ellos? Miren, para los que les quieran saber cómo se ve en la estructura, ahí se va a subir la imagen de cómo se ve en las ruinas estas de Karagen-Tepet. Un problema, por favor, intenten no. Pero espérate. Bueno. Sí. Está Nevan Kori, está Sefer Tepi y está Kamak Tepe. Los tres que te acabo de nombrar al final no se han estudiado. Hijo. ¿Y qué nos puedes decir de estas ciudades? O sea, ¿que existen? Pero, o sea, y todas pertenecen igual a la misma civilización. ¿Se cree? Ahí está. Una civilización tan antigua como esa. No mames. No me estás entendiendo el problema. Lo vuelvo a repetir. No debería existir una civilización tan compleja como esa, al menos por otros 10.000 años. Vamos a ser optimistas. 8.000, 6.000 años. ¿Un reinicio del mundo? O sea, si tú estás diciendo que es una civilización que se estaba ocultando y que probablemente era más... No. Yo no dije que se estaba ocultando, ya va. Vamos a tener punto. Hay esto es solo con Göbekli Tepe, porque Karaja Tepe es otro tema. Estamos hablando de Göbekli Tepe. Muy bien, de Göbekli Tepe. Cuando se hace una reconstrucción, porque hay muchos problemas con esa estructura, dicen que por lo que yo te dije, si la forma sigue a la función, esto es un refugio. Se disputa, y ahí tú tienes la máxima que dice: cuando descartas lo imposible, lo que queda, aunque improbable, es la verdad. Sí. Ok. Dicen, ok, si es un refugio, ¿por qué no tiene fortificaciones? ¿Sí me explico? Que no hay fortificaciones. O sea, si tú tienes un refugio, los refugios tienen puntos defensivos. No existen. Bueno, lo que dice el arqueólogo, los arqueólogos lo examinan, lo primero, mira, o sea, no te puedo explicar lo que ellos dicen. Si yo tuviera que hacer una estructura para que no sea visible fácilmente desde la superficie, haría esto. Ya ves. Mira, un saludo primeramente para Miedo 867. Claro que sí, joven. Un saludo para nuestro amigo que pertenecemos a la misma sociedad. Saludos. Segundo, hay estudios que dicen que eso está hecho para albergar y sostener entre 8.000 y 10.000 personas, todo el sistema de complejo. O sea, no hay registros de civilizaciones humanas de ese tamaño que se reunieran en esa época. Pero lo más interesante, ¿por qué lo escondieron? Un reinicio del mundo causado por los astronautas espaciales. Todo está muy bello hasta que aparece el otro templo que no tiene funciones de ser no visto desde el cielo. Karajan-Tepe. Exacto, a 35 kilómetros ya. O sea, el Karaja-Tepe, a pesar de que es un templo, o se cree que es un templo, a ver, a pesar de que es la misma estructura, el mismo tipo de estructura, mismo tipo de ingeniería, misma técnica de construcción, más antiguo, es decir, por eso viene la civilización, mismos materiales, pero no tiene la misma distribución. O sea, ya no queremos escondernos. Oye, las estructuras Karaja-Tepe también fue sepultado intencionalmente.
No mames. No manches, ¿cómo que lo sepultaron intencionadamente esa cosa? Eso es lo que dicen los arqueólogos, que esto fue sepultado intencionalmente. Oye, pero está canijo porque podemos ver aquí los diseños que tienen. Este es Lobeki Tepet, para los que están viendo. Y Mira, este es Karang Tepet. si tú quieres, el próximo martes podemos hablar de Göbekli Tepe, lo que no sabemos y lo que sabemos. Perfecto. No sé si a la gente le gusta la idea. Perfecto, porque veo que el tema está muy bueno. Ese va a ser. Tema del siguiente martes es Göbekli Tepe y Karajan Tepec. Y tenemos el tema del sábado que todavía está en discusión ahí. Está entre momias y vampiros están peleando los plebes. Yo no conozco historias de momias. Bastante. La momificación es interesante, pero ¿qué quieren saber las momias? Pues me imagino que si lo están preguntando es porque quieren saber lo paranormal de las momias. Fíjate que inclusive hemos hablado hasta de las momias del Ávila, ¿te acuerdas? Claro que sí. Oye, pero ¿tú qué sabes de... Espérame. ¿Tú qué sabes del escudo de Peloponeso, de guerra de Penepoletso? No, no sé. Fíjate, en el año 431 a.C., cerca de las costas de Asia Menor, en Turquía, se registraron luces intensas que los soldados interpretaron como señales de los dioses. Los cronistas hablan de vigas de fuego que colgaban del cielo durante horas sin quemar nada a su alrededor. ¿Qué opinas? ¿Qué crees que pudieron haber visto en ese momento? No, mira, a ver, es como yo te lo digo. Si hoy tenemos cualquiera de estos relatos, automáticamente estaríamos hablando de avistamiento de un objeto volador no identificado. Avistamiento de un objeto volador no identificado. Perfecto. Y como te digo, yo al principio te coloqué, y es porque, a ver, hay una tesis que es una falacia que se hace en el mundo antiguo. ¿Cuál es la falacia del mundo antiguo? Se cree que eran sociedades que no eran muy complejas, y eran sociedades altamente complejas. ¿Qué te llamo yo con complejas? Por ejemplo, te puse la historia de relatos conocidos, y esto es lo que sabemos que sobrevivió. Imagínate cuántas cosas no sobrevivieron. Entonces, tenemos relatos históricos donde, y te los nombré, el Popol Vuh, el Bajaramatá, donde estos son relatos que sabemos que son históricos y religiosos. Es decir, no todo lo que bajaba del cielo era considerado religioso. Y ese es el propósito con el cual yo los mencioné. Luego tenemos relatos que son ficticios, fueron creados con esa intención, son historias. Historias para niños, historias para lo que quieras, pero no son relatos ni religiosos ni históricos, sino son relatos ficticios que involucran a seres humanos que viajan al espacio o viajan y se elevan, como este relato que te conté sobre la chica que se monta en un águila, que es el primer relato ficticio de vuelo per se. O sea, vuelo intencional. Es más antiguo que Ícaro, por ejemplo. Y no menciono a Ícaro porque Ícaro es mitológico, no ficticio. O sea, para los griegos estaba ahí. Y luego están todos estos registros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los negacionistas te dicen que no, que eso era imaginación y que las tribus antiguas no sabían distinguir. No, te estoy mostrando civilizaciones que tenían perfectamente definidos lo que es un relato ficticio, lo que es un relato histórico religioso y lo que son relatos de registros históricos, que esto pasó como los escudos en la batalla, que no te lo están relacionando con deidades ni con visitantes, sino vimos esto. Fin.
y tenemos el registro muy claro. Y por eso, ese era el propósito. O sea, te estoy mostrando, como te digo, a mí siempre me gusta mostrar historias de ovnis que están sustentadas. Y lo aclaro, cuando yo digo ovni, no quiero decir extraterrestres, son objetos voladores no identificados. ¿Por qué aquí me aclaro que son extraterrestres? Porque para el momento histórico no teníamos la tecnología ni del globo aerostático. O sea, vamos a ponerlo más claro, ni los niños jugaban con papalotes, que son los principios más básicos de aerodinámica de sustentación. Porque el papalote lo que es, o la cometa, creo que le dicen papalote en México, ¿cierto? Papalote. Sí, es un ala de una sola pieza que que con principio aerodinámico tiene la suficiente sustentación para mantenerse en el aire. En esa época no había ni esos juguetes. Entonces, no hay posibilidad de que sea confundido con tecnología exótica. Objeto volador no identificado, no era terrestre para el momento. Inclusive si lo que dice Littlecraft, basamos esa teoría de gente que viaja del futuro al pasado, no es tecnología terrestre para el momento. O sea. Ya ves. El Karamajatán dijiste ahorita, ¿verdad? Barahamata. ¿Qué nos puedes decir de este hecho? El Bajaramatá es un texto sagrado hindú donde, como te lo comenté, o sea, a ver, el Bajaramatá se habla de, como dice Littlecraft, carro de los dioses, ciudades flotantes, rayos, pero ubica puntos donde ocurrieron batallas, ubica puntos geográficos que tú puedes ubicar hoy. Se han hecho estudios en esos puntos geográficos. ¿Por qué? Porque se hablan de explosiones importantes y se ha encontrado cristalización de la arena, que eso es exponerse a altísima temperatura, por lo general nuclear, y rastros de radiación. En lugares donde hay libros, textos antiguos que describen batallas. Eso es cuando menos interesante. Oye, se oye muy interesante. Está canijo ese pedo. Yo, ¿sí sabes lo que tengo de imagen de ese? Honesto, no. Honestamente no. Fíjate, esto es algo interesante. Tal vez te llame la atención porque es histórico y pues como puedes ver, hay pruebas. Estas son las tuberías metálicas prehistóricas de Bangkok en China. Fueron descubiertas sobresaliendo de formaciones rocosas interconectadas, lo que indica una tecnología avanzada, incrustadas en una montaña con forma de pirámide. Su origen y propósito sigue siendo un enigma, ya que no se menciona en ningún documento chino antiguo. Fíjate, no las conocía. Ahora, ahí es donde, o sea, estos son los puntos donde yo les quiero comentar a la gente. ¿En serio tú me vas a volver a decir que las pirámides son hechas por extraterrestres? No, güey. O sea, no, las pirámides yo sigo creyendo que fueron hechas probablemente, tal vez no por nuestra raza actual, pero por una civilización más avanzada que nosotros, humana, que probablemente. Sí. Mira, tú y yo lo hemos tocado en muchos temas. Los intraterrestres, esos que están ocultos según en el núcleo de la Tierra, en la hueca vacía, y hemos hablado de temas que históricamente se ha corroborado que hubo un contacto, ¿sí o no? Sí. O sea, ¿por qué se ocultan? ¿Por qué quieren estar bajo tierra? Sinceramente tú haces la pregunta. Bueno, yo hago la pregunta. A ver, si tú vinieras de una civilización distinta a la nuestra, ¿tú querrías hablar con nosotros? ¿Quién sabe, güey? Pues si tú viajas nosotros, mira, hay una imagen
que es una caricatura que no sé si la puedes buscar, pero la caricatura es un poema. Y ojo, esto es aplicable a cualquier religión, es una sátira contra el cristianismo. Es una persona que destruye 3 árboles de manzana para construir un templo y pedir por peras. ¿Por peras? Sí, por un árbol de peras. Tienes un árbol de manzanas, güey. O sea, nosotros estamos destruyendo nuestro medio ambiente. ¿Por qué? Nuestra actividad, mira, ayer estaba en un curso que es muy interesante, te comento más sobre él cuando estemos fuera de línea, y entonces el profesor dice algo así como, sí, no tengas problema, ten un yate y contamina todo lo que quieras, ¿por qué no vas a contaminar si los que vinieron antes que tú contaminaron bastante? Y yo, bueno, porque yo no tengo hijos, pero tú sabes, si yo tuviera un hijo de 20 para abajo, y si alguno de ustedes está de 20 para abajo, cuando lleguen a mi edad, el mundo va a ser un sitio muy jodido, porque el agua potable va a ser un bien de lujo, un bien de consumo, no va a ser un derecho. Posiblemente que se coman un pescado natural, entiéndase, pescado en el mar, va a ser un recuerdo. Y muchas especies que yo conocía de niño no van a existir. Yo espero estar muerto para ese momento. Ese es mi objetivo. Pero si yo tuviera un hijo menor de 20, yo me estaría arrancando el cabello pensando qué carajo va a ser mi hijo cuando tenga la edad que yo tengo hoy. Cuando mi esposa tuvimos esa conversación, bueno, tuvimos de un hijo, no hijo, ya que yo digo, mira, no, y no es un acto de egoísmo, o sea, no es que, sí, yo no voy a engañar a nadie, la vida es mucho más fácil sin hijos, o sea, nada, hace poco, menos de un mes, el hermano menor de mi esposa tuvo su primer hijo y por los vientos que soplan su único hijo. Y la cara de no he dormido nada en un mes, desgraciado, no tiene precio. Estoy feliz. Ya ves. Mira. Pero yo le digo, no porque, o sea, tú cuando tienes un hijo, a ver, cuando nuestros padres nos tuvieron a nosotros, el mundo era complicado, nadie nos engaña, el mundo no era un mar de rosas, no lo era, pero ellos tenían la esperanza de que en 20 años el mundo sería un lugar mejor y más fácil para vivir. Yo tengo la certeza de que va a ser peor. A la madre. Y es la realidad, o sea, a como vamos, va de mal en peor, va de mal en peor. Yo lo único que te digo, si llegan los extraterrestres y ofrecen chamba, güey, yo voy a ver si me ofrecen. ¿Qué tiene que me manden a minas en un planeta todo gacho, pero si el sueldo está bueno? Yo les vuelvo a decir, busquen, y te lo he recomendado a ti, no lo has visto, y yo desde que nos conocimos te lo recomendé. El fin de la infancia, Childhood's End. Lo pueden leer la novela o pueden ver los 3 episodios, una serie limitada, una obra de ciencia ficción de Arthur C. Clarke. Es excelente, se las recomiendo, por favor, véanla. A ver, mira, para los que quieran saber de qué libro le hablas, ahí se los voy a poner la portada, para los que quieran. Fíjate que a mí, yo lo voy a comprar. Justamente he estado viendo ahí. Dices tú. Ese es. Chicos, ya saben, si quieren una buena lectura, les gusta la lectura y eso, les recomendamos Arthur C. Clarke para que se lo lean. Pueden buscarlo tal y como lo ha dicho. Y les recordamos, chicos, que justamente en la descripción acabamos de
poner el Twitch de DS para que también se agreguen a él. Está en la descripción su WhatsApp, su Spotify y su YouTube para que lo agreguen y puedan estar siguiendo el contenido que él está subiendo. En Twitch podrán estar más pendientes de su contenido porque le fascina Twitch. No, estamos haciendo experimentos en Twitch. Eso de que me fascina, no. Viejo, si te mando un mensaje por Twitch, hay más chance de que me lo conteste más rápido que por Telegram. Hace tiempo me di cuenta. Es porque estaba pendiente del en vivo, pero si no, bueno, podemos hacer con mi amigo mexicano. Trata de escribirle, voy a escribir, voy a hacer lo que él hace, voy a hacer lo que hace mi otro amigo Israel. Me escribes por Twitch y te voy a escribir una carta de respuesta, sí. No, y eso que no te mexicaniza las cartas también, de paso. Bienvenido. No, yo todavía no supero, hoy estaba hablando con él, no supero que yo le escribo por Discord y él me contesta o por WhatsApp o por mensaje de texto, pero mantiene la conversación. O sea, es que mantiene la conversación. Me contesta lo que le pregunto, pero coño, es el mismo esfuerzo, escribe por el puto Discord. O sea, ya lo abriste para ver el mensaje. ¿Por qué no contestaste ahí mismo? Exacto, me leíste, coño, son menos pasos. Lo único que tienes que hacer es escribir la respuesta y mandar paquete que ocupas salir. Yo digo que lo hace a propósito, fíjate. El mexicano es conocido por hacer esas cosas. O sea, no entiendes. Fíjate. Ya casi estamos llegando al final de este en vivo. No sé cómo les ha gustado, chicos, a ustedes. No sé cómo le ha gustado a DS el en vivo el de hoy. ¿Cómo se sintió? Lo disfruté bastante. Ahorita les voy a contar una cábala que me pasó a mí cuando yo tenía 20 años, antes casi de irnos. Cuando yo tenía 20, bueno, 20 y tantos, tenía un amigo. Hoy en día existe un meme, pero a mí me tocó vivirlo en persona. Estábamos yo y mis amigos ahí platicando y él estaba mensajeando. Uno se acordará que pues hace como 10, 15 años no había todavía los planes sin límite que hay en México de los celulares, de los chips. No sé cómo es allá en Estados Unidos. O sea, uno le metió una recarga. Hace 15 años estaba en Venezuela. Pues uno le metió una recarga y se acababan los datos o se acababa el saldo y ahí ibas por otra recarga. Una recarga de 100 te duraba como unos 20 minutos mandando WhatsApp. Y yo me acuerdo que estábamos yo y los plebes y lo veíamos que estaba renegando con el celular. Y de repente, va y se siente y agarró y se puso y se tomó una chelita. Y dice, ay no, qué bueno, qué bueno. Le dijimos, ¿qué pasó? No, güey, pues que la morra está bien enojada, le mandé aquí que estoy aquí con ustedes y me dice que se puso a renegar, que por qué no la traje, y le dije, es que ninguno de ellos trajo a su novia, nos reunimos aquí como viejos amigos y todo. Y que de repente sonó el celular de que le llegó mensaje y se voltea. Mira, ahí me mandó mensaje y se queda viendo. Me puso una recarga de 150, güey. Y le mandó mensaje para seguir peleando. Hoy en día existe el meme, pero a mí me tocó vivirlo. Mira, una historia que es mucho más antigua que esa. Y es peor que el meme. Estábamos en la universidad, primero semestre, teníamos un laboratorio de física. Y literalmente primer laboratorio de física, entonces en ese momento la facultad de ingeniería la estaban construyendo y el laboratorio estaba así como que tuvimos que esperar, no me acuerdo por qué tuvimos que esperar por nuestra primera práctica, pero teníamos que ir porque estaban remodelando el laboratorio, terminándolo, pero teníamos que quedarnos. ¿Por qué? Porque si tú faltabas a 2 prácticas, perdías la materia. O sea, porque se veía física teórica y física práctica eran 2 materias distintas oficialmente, pero si tú perdías una de las 2, perdías la otra. Y el laboratorio solo te daba 2 ausencias justificadas o no. O sea, me estoy muriendo en el hospital, no me importa, tienes que venir. Entonces, obviamente, tú decías, bueno, vamos a salvarnos la posible ausencia para algo de verdad importante, ¿sí me entiendes? ¿No? Una verdadera emergencia. Y desde la primera práctica contaba. Entonces esta primera práctica era simplemente una presentación, un ejercicio entre comillas sencillo, bastante sencillo.
pero se extendió como hora y media, 2 horas de las clases un retraso de hora y media, 2 horas de la clase que teníamos que entrar. ¿Ok? Y bueno, entonces llama la novia de esta persona que nosotros estábamos conociendo, o sea, la primera clase, yo no sabía quién era, nadie sabía quién era, éramos muchos nuevos. Y alguien grita, ¡pasa la cerveza! ¡Sí, la toalla, poeta! Y él estaba diciendo, no, mi amor, han estado en el laboratorio. El tipo cuelga, pero con esa cara de... Y nos dice, compadre, ustedes no saben qué me hicieron. Pero nosotros estábamos pensando que era mentira. 45 minutos. No habíamos entrado al laboratorio todavía. Ha llegado la novia, en Venezuela le decimos con cara de culo, pero llegó directo a buscarlo y ustedes ahora tienen práctica. El profesor la tuvo que dejar entrar a la práctica con nosotros para que no lo matara. La mujer vio toda la práctica con nosotros y el tipo estaba así. Esa fue toda la práctica. Después nos hicimos amigos, compadre, perdón, no sabíamos. No sabíamos ese nivel de terror. No, ya me imagino. Cuando la dejan meterse, de repente saca y tira la navaja a un lado. Mira, mismo semestre, otra historia. Profesor y ya con esto me despido, cálculo 2 tenía una regla. Fijaba la fecha de los parciales y la hora y él cerraba la puerta 5 minutos antes de que empezara el parcial. Y tú no entrabas. No importa. Se acabó. Y el tipo tenía la fama en la universidad de que era, en Venezuela le decimos hijo de... Tú me entiendes, ¿no? Claro que sí, yo. Bueno, primer parcial, el tipo literalmente 5 minutos cierra la puerta. O sea, el tipo se paraba, bueno, no, cierra la puerta y venía una pareja de novios y le dice, lo siento, mira, lo que se escuchó fue imbécil por tu culpa y yo llegué a ver cómo le lanzaron el bolso al pobre chamo. O sea, el bolso, o sea, literal. ¡Wow! Lo arrinconó contra la puerta, lo bofeteó, lo golpeó, lo pateó, lo volvió a bofetear, lo golpeó, puño cerrado. El profesor se sintió tan mal que volvió a abrir la puerta. Y literal, es la única vez en la historia de la universidad ese profesor, porque ese profesor, que él abrió la puerta y dijo, no quiero un comentario de lo que acaba de pasar. Y el tipo pasó así, todo golpeado, y la tipa, el examen. También todos nos sentimos muy mal por el pobrecito. Le invitaron las chelas al terminar. No, le teníamos miedo a acercarnos a la tipa. No. Ya ves. Bueno, pues con esto nos estamos despidiendo, chicos. De ese fue un placer como siempre. Antes de despedirme, les recordamos que en la descripción está lo que viene siendo para que vayan y sigan en las redes sociales a DS, en Spotify, en YouTube y en Twitch. Para los que se la pasan más en Twitch y andan por aquí hoy, vayan y aprovechen, síganlo. Y si te gusta escuchar muy buenos relatos por lo que viene siendo Spotify, ahí. Lirecraft quedó al final del chisme. Bueno, avísame mañana cuando se resuelva de qué va a ser el tema del próximo sábado y lo investigamos y lo colocamos. Pues mira, no ocupo mucho. Fueron tres preguntas las que se hicieron. ¿Qué tema quieres para el día sábado? Ustedes decidan, les di de opción. Opción número 2, temas vampíricos. Opción número 3, momias. Y temas vampíricos se llevó el 50% de los votos. Hubieras puesto opción número 4, el misterio de por qué no contestar mensajes por Discord. Y no está tu amigo, que si no yo hubiera contestado. Capaz si te contestó por WhatsApp. No, se fue a dormir. Ya ves. Dale, a lo mejor ve la grabación. Nos vemos. Bye bye.